Para comenzar esta edición de CITAC, quisiera presentar quién nos estará acompañando en esta inauguración. Bueno, aquí a mi lado se encuentra Pablo Helguera, artista mexicano, reconocido por su trabajo en interacción social. Pablo fue director del cuarto CITAC en 2005 y desde hace 2 años forma parte del comité de asesores de CITAC junto con Sole Naro, Alejandro Hernández, Isa Benítez, Benjamín Meyer y Sofía Lescuaga y yo. María Bosto, coordinadora del PAC y del CITAC. Lucía San Román, curadora independiente y escritora cuyo trabajo se enfoca en estética en relación a la práctica social. En esta edición de CITAC, Lucía fue invitada por Karen para elegir los estudios CITAC. Karen Kwame, directora de esta 12ª edición de CITAC, titulada Arte Justamente. Karen, es curadora y escritora y actualmente es directora y curadora del Vera List Center for Art and Politics en The New School en Nueva York, donde también es profesora. Y finalmente, muy importante, Elena Barrere, quien desde hace 7 años es directora del PAC, institución de la que fue miembro fundadora desde el año 2000. Y bueno, institución también quien realiza el CITAC. Entonces le voy a hacer la palabra a Elena. Pues muy buenos días a todos, queridos asistentes, colegas, cómplices y amigos. Después de 11 ediciones previas, es un gusto compartir con ustedes la edición número 12 del CITAC, Arte Justamente. A lo largo de los años, nuestro simposio se ha convertido en una plataforma de encuentro, no solo entre colegas y amigos, sino entre profesionales de distintas disciplinas. Una revisión somera a las últimas 12 ediciones del CITAC pondrá en evidencia que el PAC, el Patronato de Arte Contemporáneo, no ha tenido nunca una visión crítica única. Muy al contrario, surge como resultado del consenso entre muchos y muy distintos actores y agentes del medio artístico en México, que por encima de sus posturas diversas reconocen la necesidad de generar una plataforma de diálogo abierto. El resultado es la organización del CITAC como proyecto prioritario del PAC y como espacio en el que se abre a discusión una diversidad de temas que demuestran ser relevantes en cada momento. En esta ocasión, la necesidad de hablar de justicia se había planteado incluso antes de que los acontecimientos recientes la convirtieran en un tema urgente. Los activistas, teóricos y artistas que se han congregado alrededor de estos sucesos han sido cruciales para permitir a nuestro equipo trazar la continuidad e integración de estos movimientos dentro de la práctica del arte contemporáneo. Agradezco a Karen Kwame por aceptar la invitación a dirigir el CITAC 12 y por su visión para convocar a los panelistas y ponentes que nos acompañan durante estos 3 días. Ha sido un privilegio trabajar con ella. Agradezco también a Lucía San Román por dirigir exitosamente los 3 bloques de estudios CITAC que se realizaron en Oaxaca, Ciudad de México y Tepoztlán. Los encuentros colegiados en estas 3 sedes son parte regular de la construcción y continuidad de nuestro programa. El comité de CITAC, conformado por Pablo Helguera, Alejandro Hernández, Sole Naro, Benjamín Meyer, Mariana Munguía, Sofía Lescuaga y más recientemente Isa Benítez, ha seguido muy de cerca la construcción de Arte Justamente. A ellos agradezco su disposición, experiencia y compromiso por el proyecto. De igual forma, agradezco profundamente a la mesa directiva del PAC y muy especialmente a nuestro maravilloso equipo, María Bostock, Clara Rodríguez y Abril Sáenz. Y también especialmente a Patricia Slom y a Patricia Manastegui por su apoyo. Muchísimas gracias a nuestras anfitriones, a Rafael Tovar de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a María Cristina García Cepeda, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, a Magdalena Zavala, coordinadora nacional de artes visuales de LIPA, a Juan Mellá y Salud Meléndez de la Coordinación Nacional del Teatro, a Arturo Delgado, director del Centro Cultural del Bosque, y a todo el equipo del Teatro Julio Castillo. Gracias también a nuestros patrocinadores por su lealtad y generosidad con el proyecto CITAC. Gabriela Velázquez, de Fundación BBVA Bancomer, Eugenio López y Patricia Penel, de Fundación Jumex Arte Contemporáneo, Tania Esparza y José Casanova, de ARCA,
Moisés Cosío y Adriana Maure, de Fundación Alumnos 47. Graciela de la Torre, directora general de Artes Visuales de la UNAM. Rafael y Moisés Micha, del Grupo Hábitat. Patricia Orendain, del Grupo Cuervo. Catalina Corcuera, directora de Casa Barragán. Juan Gaitán, director del Museo Rufino Tamayo. Gabriela Cámara, de Contramar. Y Claudia Fernández. Y Luciel Carr, del Taller de Comunicación Gráfica. Y bueno, les agradezco a todos ustedes que estén con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Para comenzar, nosotros quisiéramos compartir algunas palabras con ustedes sobre lo que ha sido la experiencia de participar en la organización de este presente CITAC. Es algo que no se suele hacer en el CITAC, pero que dadas las circunstancias y eventos recientes consideramos muy importante hacer. En noviembre de 2013 contactamos a Karin para que hiciera una propuesta para pensar en un CITAC para esta edición. Sobra decir que la realidad de México y del mundo en aquel momento era muy distinta. La crisis de Crimea aún no comenzaba. La insatisfacción contra el presidente venezolano Nicolás Maduro estaba en sus inicios, pero no se había todavía desbordado en la ola de protestas que vino el año después en Caracas. Suelen enfocarse directamente con hechos sociales o políticos o cuestiones teóricas, a veces uno olvida el tipo de relevancia que estos hechos o estas ideas o problemáticas puedan tener con el arte mismo. La idea de enfatizar el arte y su relación con la justicia era, sin embargo, particularmente importante y por eso decidimos apoyar esta propuesta. Como Karin misma ha escrito en su introducción a este simposio, la noción de arte, al igual que la justicia, están en constante redefinición y negociación, algo que por supuesto tiene consecuencias humanas muy menores en lo que corresponde a la noción de justicia. Entre artistas existe una aspiración de hacer obra que transforme la esfera social y la esfera política, algo que el CITAC siempre ha tratado de reflejar de alguna manera. Pero lo que ha ocurrido en México en los últimos meses han sido una serie de hechos que, como suele ocurrir con cada crisis social y política, se pone en cuestión la pertinencia misma de hacer algo. Sin embargo, lo que también suele ocurrir en estas circunstancias, la comunidad artística respondió a través de acciones y de protestas entre individuos o colectivos, en redes sociales, en la calle, para exigirle respuestas al Estado, acciones concretas y, por supuesto, justicia. Arte justamente estaba ya en sus inicios, con las residencias de varios de los ponentes internacionales que fueron invitados a México para que tuvieran un acercamiento inicial con el contexto local y quienes ustedes van a conocer estos 3 días. De forma inesperada, la palabra urgencia adquirió otra dimensión totalmente distinta para nosotros en la programación del simposio. Las preguntas que formula el CITAC 12 son perennes. La definición misma de lo que es la justicia y cómo el quehacer artístico puede impulsar o establecer un consenso de lo que es lo justo. Pero el advenimiento de los hechos de Ayotzinapa vino a presentar la verdadera urgencia de abrir un espacio para la reflexión y el debate, algo que viniera más allá de la indignación y del ya me cansé que compartimos todos. Por ello, le estoy doblemente agradecido a Karin, pues nos ha dado esta oportunidad de tomar este pequeño paréntesis para entender que no nos encontramos situados en el presente inmediato y relativo en relación a las otras luchas que se están dando en diversas partes del mundo
Quiero agradecer a Karen y a Lucía por la aventura del trabajo de estos últimos 8 meses. Hemos aprendido como equipo muchísimo. Karen me pidió que diera unas palabras sobre lo que nos apasiona. Yo hablo en nombre del equipo completo, de Clara, Abril, Ren, Mónica Villegas y yo, que hemos disfrutado cada momento de este diálogo constante con Karen y Lucía y la oportunidad de conocer a cada uno de los invitados. Y quiero agradecer a todos esta mañana por acompañarnos en el CITAC. Dejo a Lucía. Karen me pidió que, supongo, habláramos un poco en relación a ambas, pero más personalmente, que qué espero de este CITAC. Como articuló Pablo muy bien, muy elegantemente, en cierto momento de la planeación de este evento, nos vimos bajo urgencia nacional, urgencia personal, crisis, claramente. Muchísimos sentimientos encontrados y sobre todo cuestionando mucho ¿para qué hacer un simposio cuando en realidad se necesitan hacer muchísimas otras cosas más? Pero luego recordé que este programa ha sido pensado para presentar el trabajo de artistas. This is very, very much a team collaboration. I have benefited hugely from exchanges with everyone here and beyond. Give me 10 minutes to give you a brief outline of where I see the primary goals for the conference, and then we are really going to start. The title of this conference, Just Art, Arte Justamente, is a play on words, but serious times demand serious play. The title stakes a claim for an ethical dimension of art, just art, and in doing so, it less promotes a specific value system than it points to an ethical imperative in art, not just art as opposed to unjust art, but art as an ethical agent with a direct impact in society. Just Art also identifies art as singular and unique. It is precisely art and nothing else, and therefore potentially also less consequential. All we're talking about, after all, is just art. But it is also a provocation to all of us to probe deeply on what constitutes this thing we call art, and to ensure that it precisely does have an impact and is of consequence beyond merely the realm of art acquisition. This demand is shared by many others. I have just arrived from Houston, Texas, where the catalog for a current art exhibition at the Menil Collection, Experiments with Truth, prominently features the 30 articles of the Universal Declaration of Human Rights. An anonymous film collective from Syria, Abu Nadara, is fighting to have a 31st article added to it, the right for dignified self-representation. Other artists, as we all well know, are running for political office, setting up schools in refugee camps. They are setting up abortion clinics on the Mediterranean, nature preserves in the atmosphere. Some are introducing alternative currencies. Art that cuts to the core of political crises is not a new development. I myself have worked with some of these artists over the last 20 years, first by co-founding an artist collective called Repo History, setting out to repossess history, and currently at the Wierle Center for Art and Politics at the New School in New York, where we're tackling issues in long-term research projects such as forgiveness, speculation, or art and social justice. These days, artists can enroll in academic programs on social engagement, community practice, art and public life, and of course Mexico has been the site of some of the most influential artists involved in social and political issues for decades. In other words, the question of ethics in art is neither new nor local, so what makes this moment unique? I think it is the extent of international exchanges, the growth of creative industries, and the vast scale of the political and social challenges we're facing. Arte Justamente wants to look at some of these challenges, and in conversation with many people here, we have identified 3 main lines of inquiries that we consider particularly pertinent: justice as it relates to education, to food, and to gender. And the reasons for these 3 trajectories are the following. Without doubt,
we are facing some of the most serious crises. Okay. We are facing a very, very serious crisis in elementary and higher education. The government, which is set up to protect us, has been directly involved, both in Mexico and in the United States, in the deaths of innocent, unarmed students. In other places, education is unavailable to girls, to prisoners, or the poor. We are looking at an entirely new geological era, the Anthropocene, with profound changes to Earth's climate that are entirely man-made and have profound repercussions on food production. We're confronted with extraordinary violence exerted on people because of their gender or sexual orientation. An exploding private sector of transnational corporations and organized crime networks is sabotaging civic structures. This happens here, but it happens also elsewhere. In New York City, just this past week, extraordinary corruption in the city's police system, as it pertains to the prisons, has been uncovered, with half of the new hirees belonging to drug gangs. In the US, a shocking rise in police brutality towards unarmed Black citizens and staggering numbers of the incarcerated are well known. At such a serious time of major transformation, questions of ethics and justice, accountability and responsibility arise with both urgency and promise. And I'd like to argue, shape the practices of artists, curators, and art theoreticians like never before. It is at the fault line between individual ethics and institutionalized protocols for justice, where the current upheavals are erupting, where complicated terrains are opening that are often the site of provocative artistic projects that shift notions of what is just. We want to examine them. Two core ideas set the parameters for this examination. Art and justice are both continuously constructed and evolving systems of values. The necessity for unceasing articulation makes both of them infinitely demanding, to paraphrase philosopher Simon Critchley, and elusive, but it also makes them primarily visible in practice. Secondly, we are here examining such artistic practices as they pertain to the public and therefore a political realm. The stakes are high. The topic of justice demands changes from previous CITAC editions, both modest and ambitious. To bring it to one point, we want to do things together. At lunchtime, we will all convene, speakers and audiences alike, and continue the conversations of the morning back at the Plaza Angel Salas. Similarly, the conference itself marks just the midpoint of an extended research platform for the public that began in the fall of 2014 with the Estudio CITAC, short-term residencies where Mexican experts met with visiting artists working far away but along the same lines of investigations. Each Estudio CITAC was hosted by a Mexican organization and was laying the groundwork for research and collaboration that is both local and global, where the particularities of one situation reverberate in places halfway across the world. In order to acknowledge the related nature of our work, CITAC, in another first, also expanded beyond Mexico City, with one residency hosted in San Agustín Etla, Oaxaca, and another in Tepoztlán, Morelos. After the conference, we will continue our work and develop the bilingual publication that will harness the conference proceedings, feature an extended glossary related to art and justice, and serve as a teaching tool. Each of our 3 days is anchored by a different art project that was the feature of one of the 3 Estudio CITACs. Much of today is dedicated to education justice, with School Under a Tree by Palestine-based Sandy Hilal and Alessandro Petti, hosted by Alumnus 47 in Tepoztlán. Tomorrow, food justice will be framed by New Delhi-based Amar Kanwar and his project, The Sovereign Forest, which was paired with the Centro de las Artes de San Agustín in La Cordillería in Oaxaca. On Saturday, Gender Justice determines the presentation of the sound art collective Ultrared, hosted by Campus Expandido of the Museo Universitario Arte Contemporáneo, UAC at UNAM. In the morning sessions, we are examining the projects like case studies
In the afternoon, the discussion extends to related issues. All involve artists, scientists, poets, opinion leaders, scholars, journalists, and students. Every day also features one significant film. And speaking of film, I think that Just Arte Justamente, will not be unlike Moments of Silence, the film we just watched by artists Mats Bigertz and Lars Bergström. The artists have commented that the world itself is in such a condition of transition that it is like, and I'm quoting them, a frozen arrow pointing at the thought of something important, so important that it should never be forgotten, end quote. CITAC 12, I believe, will be such an arrow, providing a moment of deep reflection as it asks some of these pressing questions. What is the role of the imaginary in catalyzing change? How are notions of justice inflected and changed by artistic interventions? How do we experience successful examples of such interventions, and can we evaluate and discuss them effectively? What scales and time frames need to be considered? What systems of economies offer alignments between disparate local experiences? Thank you for joining us in this pressing and exciting work. As you can imagine, it's a different type of microphone. As you can imagine, the work of putting together this conference is one of belief and passion, humility and hyperbole. You can never listen enough, and at the same time, you can never be ambitious enough. Determined to make the CITAC matter to diverse audiences and to support our claim that art is in and of this world, we resolved to invite one of the most influential and courageous writers on injustice, discrimination, and rights in the world, Lydia Cacho. Mark my words, I say this now without hyperbole. And so I speak on behalf of all of us that we are deeply honored to have Lydia Cacho open this year's CITAC conference, Just Arte Justamente. Lydia's biography in your program is ridiculously short. Let me compliment the program by highlighting simply the numerous or some of the numerous rewards bestowed on her. Among them are, for instance, the Olof Palme Prize, the UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize, the Train Foundation's Prize for Civil Courage in recognition of, quote, steadfast resistance to evil at great personal risk, the Wallenberg Medal of the University of Michigan for actions on behalf of the defenseless and oppressed, Amnesty International's Ginetta Sagan Award for Women and Children's Rights, the Penn Pinter Prize as an International Rider of Courage offered to writers persecuted for their beliefs, and the International Rack Ding Award presented to people who work for a world free of discrimination, racism, and violence, take personal risks for their beliefs, use the language of peace, and by doing so, inspire and encourage others. Now let's hear it from Lydia Cacho, and please help me in welcoming her. Buen día, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación a CITAC. Cuando tenía como 10 años, en 1973, me acuerdo haber escuchado en mi casa con mis tíos una frase que me ha marcado para el resto de la vida y que se hace patente aquí. Y esta frase, en los 70s, quienes estaban ahí, ya vimos que son la mayoría de quienes estamos aquí, la recordarán, y era diálogo, arte y cultura contra la dictadura. Me parece que no ha habido un momento más importante para recordarla que este, un espacio más pertinente que este para hablar de esto. Bueno, primero les agradezco la posibilidad de este diálogo
a quienes han venido al teatro también a escucharnos a todas y a todos y a poder comenzar una búsqueda colectiva de nuevas respuestas. Quisiera hacer un pequeño ejercicio con ustedes, si me lo permiten. Si se pueden levantar, les agradecería muchísimo. Dejen los celulares, los papeles, las bolsas. Quienes estén tuiteando pueden tuitear más tarde, no pasa nada. 1 minuto de Twitter en descanso vale la pena. Les voy a pedir que cierren los ojos, suelten los brazos. Les prometo que no les voy a hacer un New Age moment. Es un poco más que eso. Entonces, vamos a cerrar los ojos, soltar los brazos, respirar profundamente. Vamos a guardar el aire en el abdomen. Guardar el aire en el abdomen y soltarlo lentamente por la nariz. Nuevamente, vamos a respirar profundamente. Sientan cómo se relaja su cuerpo. Guarden el aire en el abdomen y poco a poco va saliendo el aire. Seguimos respirando al ritmo natural que nuestro cuerpo nos pide. Les agradezco y les pido que escuchen esto. ¿Cuántas personas en esta sala han escuchado, han actuado, han hablado, discutido o tomado una postura pública o grupal sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Bueno, esta mañana les propongo hacer una reflexión a manera de inmersión en nuestro tema de hoy. Este es un diálogo. Estamos unas frente a los otros. Les pido que reciban esta información. Las escuelas rurales de Ayotzinapa están en territorio guerrillero. Aquel que dio vida al famoso Lucio Cabañas, comandante de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, alumno graduado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Lucio fue acribillado por el ejército mexicano hace exactamente 41 años, después de convertirse en leyenda por la defensa de los campesinos de Guerrero frente a los empresarios y políticos que les habían robado sus tierras, sumiendo en la pobreza a todo el estado. Lucio y su equipo de guerrilleros habían secuestrado al gobernador de Guerrero. El gobernador actual es uno de los herederos de esa casta de priistas. Hoy en día, el 60% del plan de estudios de la Normal Rural de Ayotzinapa, de la cual salieron los estudiantes desaparecidos, consta de principios y actividades socialistas, como la defensa de la tierra, la lucha contra el racismo y contra el neoliberalismo económico y político. Los informes de inteligencia militar aseguran que los 43 estudiantes eran guerrilleros potenciales. Respiren profundamente, mantengan sus ojos cerrados, por favor. Escuchen esta pregunta. Piensen. Con esta información, ¿ha cambiado su perspectiva sobre lo que significa la batalla por los 43? ¿Harían algo diferente a partir de saber que no eran pobrecitos jóvenes rurales, como algunas personas de izquierda, de esta izquierda manida, avejentada, oxidada, nos han hecho creer? No eran sumisos indígenas, maestros lindos que soñaban con enseñar a leer y escribir a los niños y niñas para que puedan tener un trabajo, sino para que puedan defender a su pueblo y aprender sobre los derechos humanos. Eran o son jóvenes preparados para la política, para la batalla contra la opresión, informados, organizados, inteligentes, rebeldes y muy probablemente indignados y llenos de rabia con la forma en que el Estado y su país les ha tratado desde que nacieron. Llama la atención que comenzaron a existir para este país a partir de que se les creyó muertos, acribillados o desaparecidos por el propio Estado.
Muertos o vivos, estamos hablando de activistas que salieron a dar una batalla sobre la cual los órganos de inteligencia del Estado tenían información previa. Estos jóvenes aguerridos que hartos de narcogobierno querían lo que algunos de ellos me dijeron, una paz justa. Probablemente su manera de llegar a ella, como la del propio gobierno y la de una buena parte de la sociedad, es a través de la violencia. Violencia contra la violencia. Contra la violencia, más muertes. El poeta W.B. Yeats escribió: un sacrificio demasiado largo convierte el corazón en piedra. Aquí estamos en México, en el mundo, pidiendo justicia, arrojándonos piedras los unos a los otros y recibiendo muchas veces balas, amenazas o cárcel a cambio. Les pido que respiren profundamente, abran los ojos y se sienten. Gracias. Cuando hablamos sobre justicia en México, partimos de las nociones tradicionales del derecho penal. Salimos a las calles a marchar y estamos hablando constantemente sobre lo que necesitamos, los queremos con vida. Queremos que regresen con vida no solamente los estudiantes de Ayotzinapa, sino las mujeres asesinadas en Juárez, todas las víctimas de feminicidio, los más de 100,000 muertos, asesinados, desaparecidos, a los periodistas a quienes han matado, a quienes han desaparecido, a quienes han encarcelado. Seguimos pidiendo justicia y la justicia que pedimos generalmente es justicia penal, al menos en el discurso público. En un país con altos grados de normalización de todas las violencias, la violencia de género, la violencia sexual, la violencia racista, la violencia contra la juventud, contra la infancia, la violencia laboral, la política, la de Estado, la financiera, la patrimonial y en la alimentaria, la justicia parece haber desaparecido más. Es una más entre los miles de desaparecidos en México. Esa es la sensación que parece que tenemos la mayoría. ¿Y cómo hacemos para recordar que la justicia es mucho más que la persecución del crimen? Cuesta muchísimo trabajo, porque el mundo entero, no solamente México, y los estados se han puesto de acuerdo para convencernos de que lo mejor que podemos tener es un buen estado policíaco que persiga a aquellos que nos están haciendo daño. Y nos metemos ahí, activistas, defensoras, defensores, políticos, todo el mundo quiere ver a alguien en la cárcel, como si eso fuera verdaderamente justicia. Y si no, es que es. Bueno, pues la sociedad civil está, la mayoría de las personas que estamos aquí lo tenemos claro, se ha convertido en los últimos años en una especie de club de bomberos derechohumanistas. Vamos de un lugar al otro a defender a alguien, a rescatar a alguien, a reconocer un cuerpo, a poner una demanda, a solicitar una búsqueda, a pedir apoyo social para que no los maten, para que no las maten, para que no las violen, para que no los desaparezcan. La sociedad civil va de un lugar a otro, de un caso a otro, de un crimen a otro, aplacando fuegos, como pobres bomberos, escuchando voces, documentando dramas individuales y colectivos. Vamos con la Constitución bajo el brazo, claro, ¿por qué no? Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos también, aunque muchos no la hayan leído. Y como un débil escudo, esta declaración se acompaña de un pobre Código Penal. En la mano llevamos el Código Penal y una y otra vez vamos a los tribunales que se han convertido ya en el escenario de tortura psicológica para las víctimas y para sobrevivientes de todas las formas de violencia. Los tribunales donde los jueces, las juezas, casi todos, están apabullados, abrumados, pero también son cancerberos del poder oligopólico y del poder político. Por su parte, los propietarios de medios de información están divididos, voy a hacer una apuesta aquí a ver si funciona, entre quienes se han convertido en los más poderosos agentes de relaciones públicas que caricaturizan la violencia y desacreditan sistemáticamente las acciones cívicas.
Luego están los que han comprendido que su proxeneta es el gobernador en turno. Y los menos, cada vez los menos, son quienes revelan la realidad, las verdades, a veces de forma tan estridente que asustan a quienes viven ya sofocados por la desesperanza y las agresiones cotidianas. A veces, mucha de esta gente que persigue, que busca en estos medios alternativos la verdad, termina cerrando la computadora, escondiendo la revista, pensando en otra cosa, escuchando música, porque está cansada y adolorida. Somos hijas e hijos de familias autoritarias, ¿no? Somos educadas en escuelas autoritarias, gobernadas por un Estado autoritario, un Estado que se esconde bajo las faldas de un fraude mediático y también constantemente de fraudes electorales. No es casualidad que aparezcan también organizaciones civiles bastante autoritarias, de las que no queremos hablar porque eso no se dice con los colegas. Organizaciones civiles autoritarias que también inflan las cifras, porque parece ser que si suena a más muertas, más desaparecidos, más perseguidos, la gente verdaderamente se va a conmover. La desesperación nos lleva a equivocarnos. Mentir nunca es aceptable, ni aunque se esté defendiendo la vida de los demás. Una sola persona que sufre, una sola persona cuya vida está en peligro, un solo niño o niña desaparecido, abusado es suficiente para movilizar. No son la cantidad de historias que contamos, sino cómo las contamos, a quién escuchamos y a quién se las contamos, y cómo les damos seguimiento, hasta que la gente recuerde que estamos relatando la vida de seres humanos. La verdad es que tenemos que ser francos. Somos un país que prefiere la venganza y el grito y el escándalo antes que la lentísima justicia y el parsimonioso diálogo que nos puede llevar a construir la paz. Somos un país muy enojado, como dicen los franceses, muy, pero muy encabronado. Yo creo que el autoritarismo cuenta entre sus mejores aliados para hacer pasar por moral lo inmoral a todas aquellas personas que tienen acceso al diálogo público y se resisten a mirar a los demás y a reconocer la diversidad de ideas y la posibilidad de pensar diferente. Son aliados para hacer pasar por moral lo inmoral, para hacer creer que si todos lo hacen, entonces la corrupción debe ser, como dijo nuestro presidente, o el presidente de otros, pues, un problema cultural o un producto cultural. El autoritarismo nos educa para juzgar de forma arbitraria a las personas por su sexo, por su género, por su raza, por su manera de vestir, por su manera de actuar, si llevan o no el rostro cubierto, si hablan o no castellano. Juzgamos a las personas por sus creencias, por su partido político. Nos gusta meter a las personas en estos cuadritos, así, en unos bultitos bien cómodos, muy tramposos, por cierto. Y hemos aprendido a imponer ideas o someternos a ellas. Queremos ideas fáciles de digerir. En el ámbito de la desesperación, cansados por la injusticia criminal, queremos ideas fáciles de digerir y simplificadas. Y estamos metidos en una trampa tremenda. Hemos aprendido a imponer ideas o someternos a ellas. Yo creo que la justicia tiene ante todo como pilares los 58 derechos humanos. Y esto es algo que quiero dejar aquí sobre la mesa para comenzar estos días de trabajo. Entender esto es fundamental para salir de este discurso falso de la resolución penal de todas las violencias, porque el alegato de la criminalización lo abarca todo y la punibilidad selectiva se ha convertido en la regla. En este país, la justicia penal se utiliza como escarmiento. Y es ahí donde quedamos atrapados, todo el tiempo. Clamar justicia como venganza, producto de la ira, de la desesperación, del desgaste emocional, es inútil, no sirve, lo hemos visto. La justicia se construye desde el pensamiento libertario, eso también lo sabemos.
Es capaz de moverse conscientemente, huir del enojo hacia la creatividad indignada. Hay aquí una exigencia de un ejercicio individual que no podemos soslayar. Para poder activar los cambios sociales verdaderos, necesitamos entender cuál es nuestra noción de justicia, qué significa y cómo la ejercemos o no en nuestra vida personal. En diciembre de 2005, un grupo de policías armados, 3 autos, cerraron la calle de mi oficina y 2 de estos policías armados se me acercaron, uno me puso un arma bajo el brazo en este lugar y me pidió que no les llamara a mis escoltas federales que me cuidaban supuestamente porque sabían que tenía amenazas de muerte. Me dijeron, si llama a sus escoltas se mueren todos. Los policías, sin tener una orden de aprehensión de ningún tipo, me subieron al automóvil y me llevaron. Venían vestidos de civiles, yo creí que ese era un momento de un secuestro. Y efectivamente fue un secuestro legal, ordenado por el gobernador Mario Marín de Puebla y por un grupo de empresarios poderosos que querían hacer desaparecer mi libro Los demonios del Edén. Cuando a una persona la secuestran, comúnmente lo que sucede es que se pide que se dé dinero a cambio de la vida de la persona. En mi caso, durante 20 horas de tortura por parte de estos policías armados, de tortura psicológica, de tortura sexual, de tortura física, amenazas de muerte por segundos decirme que iba a sobrevivir, que todo iba a estar bien. El brazo armado de la justicia estaba ahí trabajando para un grupo de pedófilos, de pederastas, de productores de pornografía infantil internacional, apoyado y protegido por jueces, procuradoras y, por supuesto, por un gobernador. Y luego supimos por 5 gobernadores más. En ese caso, lo que pedían a cambio mis secuestradores legales no era dinero, sino que yo firmara un documento en el que confesaba que todo el contenido de mi libro Los demonios del Edén, en donde había documentado las historias de 200 niñas y niños que habían sido utilizados sistemáticamente desde los 4 años hasta los 13 años para producir pornografía infantil vendida en diferentes países. Tenía que decir que el contenido de ese libro era falso. Y en algún momento de la tortura dije, sí, firmo, pero después. Finalmente, gracias a la movilización social, a los gritos de que llegue con vida, y cada vez que escucho cuando alguien dice que regrese con vida, alguien desaparecido, recuerdo que yo no sabía en ese momento que alguien lo pedía, pero fue lo que me llevó de regreso, lo que me llevó viva a la cárcel por lo menos. Ya llegar a la cárcel era la gloria, comparado con la muerte, por supuesto, en el camino. Cuando regresé, por supuesto que no firmé nada, volví a ser torturada, entré a la cárcel, me volvieron a amenazar, el director de la cárcel, la gente que estaba ahí, pero gracias a la movilización social estaban los medios ahí para documentar lo que había sucedido. Y ya no pudieron más, porque se arrojó luz sobre un acto de oscuridad de Estado y no pudieron seguir adelante. Siguieron adelante con el juicio, que duró muchos años, y finalmente gané una parte del juicio. Y seguimos adelante nosotras durante 9 años con las niñas y los niños y ganamos una parte del juicio y el líder de la red de pornografía infantil terminó con una sentencia de 113 años histórica para América Latina. Eso no hubiera sucedido si no hubieran salido miles de personas a las calles en Puebla, en la Ciudad de México, en Mazatlán, para decir no solamente todos somos Lidia Cacho, que se había convertido en un símbolo mi nombre, sino también para decir no a la pornografía infantil y no a la explotación sexual comercial infantil. Muchas cosas cambiaron mientras la gente seguía indignada y gritando y diciendo nada pasa. Lo que sucedió fue que tuvimos una ley contra la pornografía infantil, desarrolló una ley contra la trata de personas que ya tiene varias personas perseguidas, investigadas, pero que se crearon cientos de programas cívicos en todo el país para educar a niñas y niños respecto a la trata de personas y la explotación sexual infantil. Sucedieron muchas cosas. Y cuando yo creí que ya esta parte de la justicia penal para mí era caso cerrado y lo llevamos a Ginebra, resultó que la PGR se acordó que tenía mi expediente. Y justamente el 16 de diciembre pasado, cuando se cumplieron 9 años de ese arresto, amanecí cansada con dolor de estómago y hasta que me di cuenta de qué fecha era,
pensé en esto que nos sucede a los seres humanos. El cuerpo tiene memoria del trauma, no importa cuántos años hayan pasado, el cuerpo recuerda, aunque la mente intente olvidar. Y entonces recibí una llamada de mi abogada. El líder de los policías que me torturó, el que me puso la pistola en la boca, el que me torturó sexualmente, José Montaño, había sido arrestado en Puebla el 14 de diciembre pasado. Y el 16 de diciembre fue llevado a la cárcel de Cancún, una cárcel de mínima seguridad. Y entonces mi abogada celebraba felizmente, ya lo detuvieron, esto es justicia. Y lo primero que pensé fue, este hombre me repitió durante 20 horas que si a él lo detenían, yo me iba a morir. Y lo segundo que pensé 2 días después fue, lo que quiero no es que lo dejen en la cárcel. Entonces le hablé a mi abogada y le pregunté si podía otorgarle el perdón a cambio de que él explicara cómo había funcionado la línea de orden para poder demostrar que el gobernador Mario Marín había sido el que le había dado la orden a la procuradora. ¿Para qué? ¿Venganza? No, la verdad no. Lo que decidí fue tratar de hacer un evento de justicia restaurativa. Funciona, la justicia restaurativa funciona en muchos países. Intenté que esto pudiera suceder en México y en México no puede suceder porque las autoridades no permiten que la justicia restaurativa se implemente. Y además no se puede otorgar el perdón a un policía que ha torturado a una persona porque se persigue de oficio, aunque se tarde 9 años en detenerlo. El sujeto sigue en la cárcel. Acabo de firmar unos papeles antes de venir para acá. Muy probablemente salga después de unos 2 o 3 años allá. Y lo más seguro es que va a salir mucho más enojado conmigo. Por supuesto, le robé 3 años de su vida en libertad. Y me hizo recordar cómo funciona la justicia y las cosas que no niñas, acceso a la educación, al agua, a los alimentos, a una vida segura, que sean bien tratados, que las niñas abusadas puedan tener acceso al aborto. Esa es la justicia. Los 58 derechos humanos integrados en cada persona. De eso estamos hablando cuando hablamos de justicia. Y la guerra que nos han impuesto nos tiene tan atolondrados que la mayoría vamos por ahí caminando destartaladas y destartalados, recogiendo parte de nuestro corazón y de nuestro espíritu, y algunos con mucha desconfianza por todo, exigiendo justicia criminal, sabiendo que no sirve para nada. En este momento no sirve para nada. Porque salen y salen peor. ¿Qué queremos? ¿Venganza? No sirve de nada. La justicia restaurativa parte de un elemento fundamental. Estuve trabajando en una capacitación hace unos años en Los Ángeles con esto. Y es la madre de una niña desaparecida, violada y asesinada. Se sienta en una serie de sesiones con el hombre que asesinó, violó y desapareció a la niña. Y en esta serie de sesiones el hombre a su vez está en un proceso terapéutico. Y él habla con la madre y reconoce lo que hizo y la madre le hace conocer y entender el daño que le hizo a su familia y a su hija. La justicia restaurativa funciona porque hace que todos los seres humanos que han cometido delitos y que están en estos proyectos reconozcan su propia humanidad. Ellos también están destartalados. Y no se trata de hacer la Gandhi, yo no soy ninguna Madre Teresa de la justicia, para nada. Lo que creo, sin duda, es que la manera en que estamos aplicando la justicia no nos es útil. Y para recomenzar a plantear nuevas aproximaciones, ya sea desde el arte, desde la educación, desde la política, desde el activismo, tendremos que sentarnos y detenernos antes de volver a marchar probablemente, a poner sobre la mesa qué es lo que pensamos y cómo vamos a discutir la defensa de los 43 de Ayotzinapa cuando muy pronto salga este documento militar que diga, quietos, ¿ya vieron? Hasta las señoras de las Lomas hicieron su manifestación por los 43, pero eran guerrilleros. ¿Cuánta gente creen ustedes, honestamente, que cambiará su opinión cuando estos informes salgan a la luz? Y cuando además sean manipulados, porque no eran guerrilleros. Son grupos libertarios y bien aguerridos.
y que creen en la violencia como instrumento, lo mismo que cree la mayoría de las personas que creen que no hay más salida que la de la utilización de la violencia para erradicar la violencia y el abuso. ¿Qué va a pasar? Imagínense la oleada de desesperación y de desánimo que le va a dar a este país. Descubrir que lo que creíamos que eran estos pobres muchachitos eran unos verdaderos activistas de los derechos humanos, que habían sido ignorados, como alguien bien dijo hace un momento, que ni siquiera conocíamos el nombre de Ayotzinapa o no lo recordábamos, aunque hubiera sido en algún momento importantísimo de este país el escenario de un movimiento campesino que terminó en un movimiento guerrillero. Lo de Guerrero no empezó hace unos años, lo de Guerrero empezó hace 52 años. Hace 41 mataron a Lucio Cabañas y ahorita revivió. ¿Cómo nos vamos a sentar a dialogar y cómo vamos a construir esta nueva noción de justicia? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo educamos a los niños y las niñas para que entiendan lo que significa la justicia? No es que el Señor se vaya a la cárcel, es que ellas y ellos tengan todos los derechos asegurados, que tengan una vida digna. Y no creo en esta paz absoluta en la que tienen que desaparecer las armas y el Estado no se debe defender, porque me parece que es un sueño guajiro. Lo que sí creo es que hay muchas fórmulas que ya existen y que no estamos discutiendo en México para aproximarnos a un debate sobre lo que queremos y lo que creemos que es la justicia. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Alguien le dijo a Karen que las mexicanas y los mexicanos no paramos de hablar cuando ya nos toca terminar. Se acercan los minutos, me atropellan y les agradezco mucho esta posibilidad de dialogar. Quisiera dejar un par de nociones aquí también sobre la mesa que tiene que ver con comenzar a cuestionar otra vez los tribunales mediáticos, lo que nos han mostrado, lo que nos muestran las cárceles atiborradas en México. Eso no es justicia. Cuando todas y todos tengamos más derechos, cuando una periodista como yo, que tiene no sé cuántos premios y anda por ahí dando conferencias y tiene que salir 2 o 3 veces al año de su casa corriendo con el pasaporte en la mano porque tiene amenazas de muerte y las medidas cautelares de la PGR no funcionan, cuando una periodista como yo, como cualquier otra, sepa que no tiene que andar con el pasaporte en la bolsa solo por si las dudas, habrá un poco más de justicia en este país. Yo creo que la paz, así con mayúscula, no puede existir y subsistir sin equidad. La paz necesariamente camina sobre 2 pies, la equidad y la justicia. Y la equidad pasa por la igualdad en todos los sentidos y, por supuesto, por la igualdad de género, de la que se hablará más tarde aquí. Yo creo que aquí estamos todas y todos con un problema de estrés postraumático severo, ¿no? El país entero tendría que tener una terapia colectiva, lo cual resulta interesante. Acaba de proponer Juan Ramón de la Fuente en Guerrero que se cree un hospital de salud mental para ayudar a las personas que están viviendo traumas por violencia. Muy probablemente deberíamos crearlos en todo el país, y no es una mala idea para comenzar a aproximarnos a la justicia desde otro lugar también. Yo creo que también hay que mirar para reconocer al jardinero que ha sembrado la semilla de la ideología policíaca antiterrorista. Se me hace que es parte de la discusión que necesitamos tener. La siembra, la cultiva y se enriquece a partir de un discurso desarticulador que busca deshumanizar a unos para controlar a la mayoría, para vendernos más armas, para traer más armas al país. Hace unos años, en 2007, fue invitada a una conferencia en Nueva York y estaba en el camerino sentada al lado de Wangari Maathai. Algunos de ustedes sabrán, es la primera mujer africana que recibe el premio Nobel, murió recientemente. Y Wangari Maathai la conocían como una gran activista, como la mujer árbol, la Tree Woman, porque se convirtió en un personaje mundial cuando en Kenia comenzó a sembrar árboles y hizo un proyecto maravilloso para restaurar el medio ambiente y para integrar a la sociedad en la restauración del medio ambiente. Entonces me habían dado un reconocimiento y estábamos sentadas en los camerinos platicando y habían pasado un documental sobre mi trabajo. Y entonces me dijo, qué barbaridad, qué valiente, qué riesgo. Le dije, te digo una cosa, te confieso un secreto.
Dije, nosotras no rescatamos mujeres y niñas en nuestro refugio. A lo que nosotros nos hemos dedicado durante estos más de 10 años es justamente a crear una tropa civil de derechohumanistas, de defensoras y defensores de derechos humanos. Cada sobreviviente se convierte en el propio actor de un movimiento cívico. Para eso es nuestro refugio. No solamente acogemos a las víctimas, les damos las herramientas para que se conviertan en defensoras y defensores. Pero eso no da muchos premios. Lo que da premios es que una se sacrifique mucho y seamos bien buenas para salvar la vida de los otros. Una no puede salvar la vida de nadie si la otra persona no está dispuesta a que su vida sea salvada. Eso está clarísimo. Y entonces Wangari me dijo, soltó una carcajada y me dijo, déjame que te confiese yo a ti una cosa. Yo no era ambientalista. El problema es que en Kenia, cuando las mujeres nos reuníamos, éramos perseguidas de inmediato, encarceladas, teníamos intervenidos nuestros teléfonos porque ella era una feminista que trabajaba en el activismo por las mujeres. Y entonces, de repente, fue a Noruega, conoció a un tipo que trabajaba en ambientalismo y dijo, esto es una buena idea, vamos a sembrar árboles. Y mientras sembramos árboles, hablamos. Dijo, entonces yo soy conocida y me dieron el premio Nobel por esto, efectivamente. Sembramos miles, cientos de miles de árboles. Pero lo que en verdad sembramos fue la democracia. Porque cuando las mujeres nos reuníamos para sembrar árboles por todo Kenia, con niñas y niños y algunos hombres que se sumaron, estábamos haciendo política y discutiendo política y hablando de derechos humanos. Y con eso logramos sembrar la democracia en mi país. Y me dijo, me dieron el premio Nobel por sembrar muchos árboles y todavía nadie entiende que lo que estábamos sembrando era democracia, ocultándonos atrás de ellos porque nos querían matar. Al principio de esta charla les recordé a Yeats que dice que un sacrificio demasiado largo convierte el corazón en piedra. Y luego recuerdo otra frase popular irlandesa que dice, llevaos este corazón de piedra y dadnos corazones de amor. Porque solo quienes están llenos de vitalidad y deseo de vivir, a pesar de las circunstancias, son capaces de comprender, valorar y defender la vida de los otros y de las otras, sin odiar, sin matar para lograrlo. La justicia, en parte, radica en respetar la vida de todo, de todos, de todas. No de sacrificar la de algunos para salvar nuestra pobre y devastada moral ciega y sorda. Mi madre me decía cuando era niña, si estás enojada, siéntate a pensar. Pero si ya comprendiste por qué estás enojada, siéntate a escribir. Y una vez que lo hayas escrito, prepárate para el resto de tu vida poder caminar con el peso de tus propias palabras. Muchas gracias. Gracias.